En este vídeo vamos a aprender cómo se debe cambiar un elevaluna correctamente. Es una tarea que puede parecer sencilla en teoría, pero en la que conviene seguir ciertas pautas y fijarse en algunos detalles que harán que nuestro mecanismo de elevaluna dure lo máximo posible. Una vez quitado el tapizado de la puerta, el primer paso será bajar el cristal ligeramente, de manera que podamos acceder a los tornillos de las grapas que sostienen el cristal del elevaluna, a través de los agujeros que presenta la puerta. Cuando tengamos el cristal en la posición deseada, debemos desconectar el motor. Ahora debemos aflojar completamente los tornillos de las grapas que sujetan el cristal. Como el cristal quedará suelto, debemos sujetarlo para que no se caiga al quitar el elevaluna. Podemos usar unos destornilladores, un taco o cualquier otro elemento. Una vez hemos aflojado o quitado todos los tornillos, podemos proceder a sacar el mecanismo elevalunas. Es fundamental engrasar abundantemente para reducir el coeficiente de rozamiento de la grapa con la guía. Esto disminuirá la carga de trabajo del motor. Si no queda bien engrasado, es posible que se rompa por sobreesfuerzo. Colocamos los tornillos que hubiéramos quitado, pero debemos solo encararlos y atornillarlos ligeramente. Es conveniente que queden un poco sueltos, ya los apretaremos más adelante. Esto nos permitirá servirnos del pequeño juego que tienen los agujeros para que subiendo y bajando el cristal varias veces, este busque por sí mismo su posición de menor esfuerzo.
Debemos asegurarnos de que el cristal queda dentro de la grapa antes de retirar los soportes con los que habíamos fijado el cristal. Antes de continuar la colocación, vamos a tomarnos un segundo para ver cómo debe colocarse la luna dentro de la grapa. Podemos observar que la grapa permite 2 grados de libertad en el movimiento. Podemos moverlo en el eje horizontal de derecha a izquierda y también en el eje vertical, de arriba a abajo. Es fundamental que el cristal quede nivelado en ambas grapas respecto de la horizontal, o subirá más por un lado que por el otro, provocando la descompensación y el roce del cristal, haciendo que el motor tenga que trabajar más de la cuenta. Vemos también que las grapas tienen un tope para empujar la luna. Existen muchos tipos de elevalunas diferentes, pero todos se basan en principios similares y siempre permiten cierto juego en la colocación para adaptarse correctamente. Estas diferencias también las encontramos en las grapas centrales de los cables, pero como decimos, todas cumplen con la misma función. Incluso en los elevalunas que tienen una única guía, la grapa, como por ejemplo el de la Tourneo Cone, también permite juego en el movimiento. Es aconsejable apretar los tornillos de las grapas con un poco más de firmeza que el resto, para que tenga la suficiente fuerza al arrastrar el cristal. A continuación, colocaremos el soporte intermedio del cableado, que debe quedar bien anclado a la puerta para evitar que los cables queden sueltos en el interior y puedan interferir en el movimiento de bajada o subida de la luna, ya que al tensarse, el cable tenderá a retorcerse y puede obstruir el interior de la puerta. El siguiente paso será bajar y subir el cristal completamente varias veces, de manera que el mecanismo se vaya ajustando a su posición idónea, en la que el momento angular de la guía sea el mínimo posible. Esto será clave para prolongar la vida del elevalunas, ya que una de las causas de rotura más frecuentes en los elevalunas es la fractura de las partes de plástico por tener que soportar una tensión excesiva. Una vez hecho esto, y viendo que el cristal no va obligado, podemos apretar firmemente la tornillería. Si el cristal se quedase demasiado forzado, tendríamos que reajustarlo usando la holgura de los huecos para las guías y el movimiento del cristal dentro de la grapa, del que hemos hablado durante el vídeo, hasta que veamos que el motor puede llevar a cabo el movimiento con facilidad. Ya solo nos queda volver a colocar el tapizado y ya tenemos listo nuestro nuevo elevalunas.